Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la parra, a hacer el amor sobre el útero del alba. ¡Vamos! Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las 7 verdades. O bésame como tú sabes, como tan solo tú sabes, como tan solo tú sabes. Enséñame las fotos que tienes en tu caja de galletas. Enséñame a hacer como tú haces la veleta. ¡Toma! ¡Anda ahí! Luz de Gas, hola. Buenas. ¿No oye maltrato psicológico esto? Un poco... Esperemos que no. Nah. Oye, vaya local de ensayo, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos la suerte de contar con él, gracias a, que conocemos a la persona que cuida este local. Colegio. Pues sí. Entonces, mi padre concretamente. Entonces vale. sí, tenemos un poco trato de favor en ese sentido. ¿Alguno vino a este colegio? Sí. ¿Quién? Yo. ¿Tú? ¿Quién? Sí, en el BUP. Lo que antes se llamaba BUP, que ahora se llama bachiller. ¿Sabes que estira la competencia del Pilar? Sí. Bueno, este salón de actos de este colegio Sagrada Familia, donde tanta gente actuó, donde a lo mejor actuasteis hasta de pequeños, ¿no? Haciendo teatro o en la fiesta de Navidad, esas cosas. Luz de Gas empieza en el 2012. Si no creo... Y empezáis vosotros dos. Sí. Manolo y Miguel. Pero vosotros dos habéis pasado por más grupos musicales. ¿Tú por dónde, Miguel? Pues yo pasé por 2 o 3. Sobre todo uno que estuve un par de años, o 3 casi, que se llamaba, traduciendo, Demasiado viejo para morir joven. Siempre se vivió mucho aquí el movimiento musical. Yo me acuerdo de ser neno y había un grupo que se llamaba Bajo la Pisada, que tocan así rock, así un poco urbano. Luego estaba un grupo que se llamaba Tela, que el chaval, el que era el cantante guitarrista, estudió conmigo, magisterio por música precisamente. Es que y luego había el movimiento de cuando empezó a salir la música folk, que empezó a llevarse bastante. ¿Y tú, Manolo? Yo, a nivel de grupo, estuve en la Cocha Propinde y luego, bueno, les eché un cable en los comienzos a Espanta la Siente y nada, hasta aquí, hasta llegar a Luz de Gas. No está mal. Nunca me había planteado yo el hecho de tocar en un grupo de folk en asturiano y surgió la oportunidad de que no tenían cantante y bueno, me metí ahí. Entonces, bueno, luego te das cuenta de la gente que está un poquitín metida y al tanto de grupos de este tipo, de que era un poquitín, la Cocha empezaba a ser canciones con letra, que mayormente los grupos folk meten mucha música instrumental y tal. Entonces, bueno, yo creo que fue una de las claves de que gustáramos allá donde fuéramos a tocar, sí. Corralito, corralito, corralero, corralito que llevo casi todo el mío dinero. Corralito, corralito, corralero, corralito que llevo casi todo el mío dinero. ¿Cómo pensáis luego en retomar o empezar a crecer con gente nueva, con savia nueva, con todos los demás, con Jesús y todos los demás, para que esto emerja y sea lo que ya actualmente? No lo pensamos. Yo creo que fue porque no lo pensamos. Era buen momento para pensar. Fue cosa de... En realidad fue... Nosotros lo llevamos un tiempo apartado y fue cosa de Jesús, que habló con Manolo y lo animó así un poco y luego me llamó a mí. Volvimos a ensayar un poco y contactamos también con estos dos chavales
y acabamos haciendo esto, una banda. ¿Por qué pensaste en retomarlo, Jesús? Bueno, yo no conocía de la existencia hasta que un día, hablando con Manuel, me lo comentó, y me comentó, no, es que yo antes... Me comentó, bueno, toda la trayectoria musical, porque bueno, cuando se enrolla da para bastante. Entonces, bueno, me comentó un poco todo y demás, y nada, me dijo que nada, tenía un grupo yo pequeño junto con Miguel, y dije, oye, y ¿seguís tocando? Y me dice, no. Me dice, ¿lo tenemos aparcado? Y digo, bueno, pues igual era buena idea retomarlo. Yo, por ejemplo, tocaba la guitarra en casa y nunca había tenido esa experiencia de tocar en un grupo y buscaba un poco la experiencia de tocar junto con más personas. Empezó siendo nosotros tres, luego después cuando nos reunimos, y luego al final buscamos batería y bajista y al final acabamos siendo lo que somos ahora. Pero sí, la pretensión pasarlo bien siempre. Me imagino que los jóvenes inyectaremos a vosotros energía y vosotros, con esa energía que tenéis y que os sobra, también inyectaréis otras cosas a los jóvenes. Sí. Con la energía que nos inyectan nos vuelven locos. ¿Por qué, oh? Porque traen demasiado empuje con ellos. Sí. Por lo menos por momentos. Todo palabrería. Son ese tipo de músicos que solo quieren ensayar y que te todo... No, bueno. ¿Eh? Un poco de todo. Porque tenéis luego también una pizarra, que tenéis aquí. Cuidado. Que quiero que la veáis. Esto es el repertorio, ¿no? Más o menos. Y aquí, en cada canción, vais poniéndoles notas. Por ejemplo, salta, ritmo de la intro, encajar, solo nuevo. O sea, aquí está todo. No es tan digital, porque no merece la pena, pero sí está niquelado. Es como una droga, vaya. El que no haya probado nunca subirse a un escenario, hacer cualquier cosa, ya sea música o actuar o tal, pues no sabe lo que es. Que ver a la gente, conectar contigo, tú con ellos, aplaudirte, bueno, la verdad que es muy gratificante. También te digo que yo a día de hoy sigo teniendo mucho pánico escénico, pero bueno, yo de vez en cuando digo, ¿para qué me meteré yo en estos embolados? Pero luego se te olvida. ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro, ¡ja! Y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Ay, chiquilla! Ese silencio que me desvive me dice cosas que son tan claras que yo no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento, pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y yo la miro, ¡ja! Y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Y yo la quiero, ¡ja! Como el sol a la mañana, como los rayos
mi ventana.